Los ciclos reproductivos femeninos. A partir de la pubertad, las mujeres presentan ciclos reproductivos en los que participa el hipotálamo cerebral, la hipófisis, ovarios, el útero, trompas uterinas, la vagina y las glándulas mamarias. Estos ciclos mensuales preparan el sistema reproductor para el embarazo. Las células neurosecretoras del hipotálamo sintetizan una hormona liberadora de gonadotropinas que es transportada por el sistema porta-hipofisiario hasta el lóbulo anterior de la hipófisis. Esta hormona estimula la liberación de dos hormonas producidas por la hipófisis y que actúan sobre los ovarios, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. El ciclo ovárico consta de tres fases, la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. La fase folicular es la primera fase y comienza desde el primer día del ciclo, con ello se entiende que es el primer día de regla o menstruación. Se denomina folicular porque se desarrollan los folículos, que son cavidades en el ovario llenas de fluido que contienen un óvulo no desarrollado y que albergarán en un futuro al óvulo. Para el desarrollo de los folículos, el organismo envía una señal al cerebro para comenzar la producción de la hormona folículo estimulante. Los folículos comienzan a desarrollarse y a producir estrógeno. En cada ciclo se selecciona de manera aleatoria un folículo dominante donde madurará el óvulo, que crecerá hasta alcanzar alrededor de 20 milímetros, después se romperá y liberará el óvulo maduro hacia la trompa de Falopio. Aquí comienza la fase ovulatoria, donde el nivel de estrógeno en el organismo sigue aumentando, causando un rápido incremento de la hormona luteinizante. Este aumento provoca la secreción de enzimas proteolíticas que degradarán el tejido folicular, permitiendo que finalice el proceso de maduración del óvulo y su liberación, hecho conocido como ovulación. La ovulación suele producirse entre 24 y 36 horas después del aumento de la hormona luteinizante, por lo que la hormona es un buen factor de medición del proceso de la máxima fertilidad para saber los días fértiles de la mujer. Por último llega la fase lútea, que ocurre tras la ovulación y se inicia donde el desarrollo del cuerpo lúteo durará hasta que se produzca un posible embarazo o la menstruación, iniciándose el siguiente ciclo. El folículo ovárico es una compleja unidad funcional y anatómica cuya función principal es la formación y manutención de un ovocito competente, el cual será liberado mediante la ovulación, esto es, la liberación física del ovocito y las células de la granulosa circundantes. En este proceso, la maduración, crecimiento y selección están implicados en una serie de eventos endocrinos, paracrinos y autocrinos entre los tres tipos principales de células foliculares: el ovocito, las células de la granulosa y las células de la teca. Estas células interactúan de una manera sincrónica y se encuentran reguladas por una serie de hormonas de factores. De estas hormonas y factores dependerá el desarrollo adecuado de un folículo y/o la muerte o atresia de aquellos que no recibieron un estímulo adecuado para alcanzar la ovulación. Como se mencionó anteriormente, la ovulación consta de la liberación del óvulo del folículo, y esta es una etapa muy corta en el ciclo. Ocurre más o menos a la mitad de este. En el único momento en el que puede ocurrir la fecundación es durante 15 a 24 horas después de la ovulación. De igual manera, después de que ocurre la ovulación comienza la etapa del cuerpo lúteo, en el que la hormona luteinizante hace que el folículo se convierta en un tejido amarillo, o sea, el cuerpo lúteo, que secreta la progesterona. Esta hormona hace que el revestimiento del útero se haga más grueso y la etapa dura de 13 a 15 días. A medida que el cuerpo lúteo se desintegra, el revestimiento engrosado del útero se pierde durante la menstruación. Esta etapa viene después solamente si no ha ocurrido la fecundación. La menstruación es la descamación del revestimiento interno del útero o endometrio, que se acompaña de sangrado. Se produce aproximadamente en ciclos mensuales o cada 28 días durante los años fértiles de la vida de la mujer, excepto durante el embarazo. La menstruación empieza en la pubertad con la llamada menarquia y cesa definitivamente en la menopausia. El primer día de sangrado se considera el comienzo de cada ciclo menstrual. El ciclo finaliza justo antes de la siguiente menstruación.
Los ciclos menstruales normales varían entre 25 y 36 días y solo el 10% al 15% de las mujeres tienen exactamente ciclos de 28 días, mientras que como mínimo el 20% de las mujeres los ciclos son irregulares, es decir, más largos o más cortos que el intervalo normal. El sangrado menstrual dura de 3 a 7 días con un promedio de 5 días. Las hormonas regulan el ciclo menstrual. Las hormonas luteinizante y folículo estimulante producidas por la hipófisis promueven la ovulación y estimulan a los ovarios para producir estrógenos y progesterona. Los estrógenos y la progesterona estimulan el útero y las mamas para prepararse para una posible fecundación. Si no ocurre fecundación al momento de la ovulación, el óvulo será desechado y días posteriores tendrá lugar la menstruación. Por otro lado, en caso de que existiese fecundación, se generarían procesos nuevos para el desarrollo embrionario y fetal. El primer trimestre de embarazo comienza de la semana 1 a la 12. El cuerpo pasa por muchos cambios que pueden ser no notorios, pero principalmente existen cambios hormonales que afectan a todos los sistemas de órganos. Estos cambios pueden manifestar síntomas incluso en las primeras semanas de embarazo. El retraso menstrual es un signo evidente de embarazo. El segundo trimestre de embarazo va de la semana 13 a la 28 y el cambio más notorio será la expansión del abdomen de acuerdo al crecimiento del bebé. Es aquí también donde se notarán movimientos fetales. En el tercer trimestre, que va de la semana 29 a la 40, muchas mujeres sienten dificultad respiratoria y la necesidad continua de acudir al baño. Esto se debe a que el bebé está creciendo con más y más fuerza y ejerce más presión sobre los órganos. Fertilidad masculina. Los espermatozoides representan el 10% del semen. El resto del eyaculado está constituido por secreciones de células de las glándulas seminales, próstata y glándulas volvulo-uretrales. Durante la evaluación de la fertilidad masculina se lleva a cabo un análisis del semen. La vasectomía es el método más eficaz para la anticoncepción masculina y de manera permanente, pero puede ser reversible. Viabilidad de los gametos. Los ovocitos humanos son fecundados generalmente antes de transcurridas 12 horas de la ovulación. Las observaciones in vitro demuestran que el ovocito no puede ser fecundado a partir de las 24 horas de la ovulación y que experimenta degeneración poco tiempo después de este periodo. La mayor parte de los espermatozoides humanos no sobreviven más de 48 horas en el interior del tracto genital femenino. Dispermia y triploidía. A pesar de que son varios los espermatozoides que se unen a la corona radiada y a la zona pelúcida, generalmente solo uno de ellos es el que logra introducirse en el ovocito y lo fecunda. Hay un proceso patológico que se denomina dispermia y que consiste en que participen en la fecundación dos espermatozoides con información de un cigoto que muestra un conjunto extra de cromosomas. La fecundación es la unión del espermatozoide con un ovocito secundario. Se lleva a cabo en la ampolla de la trompa de Falopio a través de diversos procesos que permiten la fusión entre ambos gametos. Previo a esto se requieren cambios en el espermatozoide como la capacitación y reacción acrosómica. La fecundación comienza desde el momento en el que el espermatozoide se abre paso a través de las barreras del ovocito, corona radiada, zona pelúcida y membrana plasmática, así como los eventos que suelen suceder en el interior del ovocito en respuesta a la penetración. Posterior a la fecundación sucede la segmentación del cigoto, que consiste en la aparición de divisiones mitóticas repetidas del cigoto, lo que incrementa rápidamente su número de células o blastómeros. Estas células son cada vez más pequeñas en cada división de segmentación sucesiva, dando lugar a la conocida mórula para posteriormente convertirse en un blastocisto, el cual dará inicio a la segunda semana de gestación en el proceso de implantación.